Marcos capítulo 16. El Señor le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuántos saben eso? Esa es la gran comisión. En Hechos 1:8 le dice, vamos a leerlo para que después no digan que me estoy inventando las cosas. Hechos 1:8. El Señor se le aparece y mira lo que le dice. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De paso, ellos acababan de preguntar: ¿y cuándo tú vas a restaurar el reino? ¿Cuándo? Porque ellos estaban diciendo: ¿y cuándo es que a mí me toca, tú sabes, mi trono y mi posición y mi mojiganga? ¿Ah? Por eso te lo voy a leer desde el 6. Mira: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuándo es que me van a dar mi cargo? ¿Cuándo es que me van a dar mi posición? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le contestó más o menos como Jesús le contestó a la mamá que quería que un hijo se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Y le dijo: pero recibiréis poder. Porque aquí es donde tenemos que entender que este es el propósito de la iglesia. Recibiréis poder, no para sentarte en un trono, no para hacer una figura. No es un nombre que vas a recibir, es poder. Y el poder se recibe para hacer algo. Ustedes saben la palabra poder allí, la palabra griega. La palabra griega es dunamis. Y dunamis es de donde viene la palabra dinamita. El poder que el Señor nos dio no fue para guardar dinamita y sentarnos a ver la televisión. El poder que Dios nos dio fue para reventar al diablo donde quiera que él se meta y arrebatarle nuestra familia, arrebatarle nuestro vecindario, arrebatarle. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí es donde viene la misma o el mismo mandato que le dieron al primer hombre y a la primera mujer. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia y el propósito de Dios ha sido el mismo desde el principio. Pero lo mismo que le pasa al hombre, al primer hombre le pasa a la iglesia. Te lo voy a probar. Hechos capítulo 5 versículo 28. Hechos capítulo 5 versículo 28 dice que el Sanedrín le dijo a los apóstoles: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ellos llenaron la ciudad del evangelio y no se querían ir de ahí. Ya estamos muy cómodos aquí, pero espérate. El Señor nos dijo Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Y por qué ellos se toquearon? Por lo mismo que la iglesia no evangeliza. Por comodidad. Ellos se quedaron en vez de ir. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Vayan. Pero se quedaron. Y en Hechos capítulo 6 comienza el revolú de la iglesia. Cuando la iglesia en vez de ir se queda, lo primero que sucede es que comienzan los chismes y la contienda. Porque es como que usted tranque 4 chihuahuas en una habitación y los tipos están desesperados porque ellos quieren salir a correr y usted lo tiene trancado. ¿Sabe lo que va a pasar, verdad? Para quemar energía se van a morder las canillas los unos con los otros. Porque eso es lo que pasa con una iglesia que en vez de salir se queda. Cuando usted no evangeliza, usted chismea.
capítulo 6, versículo 1 del libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos en Jerusalén, porque nadie se quería ir de ahí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. En otras palabritas, como estaban todos llenos de energía, pero nadie estaba haciendo nada, vamos a criticar, vamos a murmurar. Mira lo que dice en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia y de Medellín y de Santo Domingo y de Puerto Rico y de Cuba. Y comenzaron a disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios. Estos son los que hacen videos en YouTube, puras mentiras y puras babosadas, porque no han ganado un alma jamás, y eso es lo único que saben hacer. Dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Mientras Esteban estaba predicando el evangelio, ellos estaban persiguiéndolo, como todo lo que hacen los videos en YouTube. Mientras los hombres de Dios están predicando, ellos dicen: ¿tú viste el carro que él tiene? ¿Tú viste el reloj que él tiene? Y la gente de la iglesia es tan tonta que se le olvida que la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. Y si tú chequeas los frutos de ellos, los únicos frutos que ellos tienen es chismes y envidia, porque al final eso es lo único, es envidia. Pero cuando tú ves los hombres que ellos critican, tienen bendición, tienen ministerio, tienen plataforma, tienen almas, tienen prosperidad, tienen... Porque si ellos son tan puros y tan maduros, entonces ¿por qué tiran tanta piedra? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y lo que pasa aquí es esto: Esteban estaba haciendo lo que él tenía que hacer, y de repente comenzaron a perseguirle. Y dice en el versículo 13: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos, vieron a Esteban, pero Esteban tenía el rostro como un ángel. Los que tienen discernimiento espiritual se van a dar cuenta de la gran diferencia que hay entre un chismoso y un hombre de Dios. Pero todo esto lo digo simplemente para que entiendas que cuando Dios dijo que salieran de Jerusalén y llevaran el evangelio a lo último de la tierra, se quedaron. Y cuando se quedaron, mira lo que acontece: comienza la contienda. Y cuando comienza la contienda, concluye en maldición, porque mataron a Esteban. Ustedes están oyendo lo que yo les estoy diciendo. Mataron a Esteban. Dice la Biblia que lo apedrearon. Mataron al evangelista, mataron al hombre de Dios, simplemente porque ellos estaban en un marco donde se quedaron en vez de ir. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Su paraíso se volvió en un juicio, porque cuando Dios dice ve, usted tiene que ir. Ahora aquí es donde viene lo interesante. Hechos capítulo 8 y versículo 1. Después que matan a Esteban,
Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, porque la persecución viene, y el chisme y la contienda y las calumnias y las críticas vienen cuando la iglesia está ociosa. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba ¿en dónde? ¿Estaba en dónde? Mira dónde era que estaba la iglesia, pero no estaba supuesto estar ahí.